Hola, buenas tardes. Continuamos en el segundo día de las jornadas. Mi nombre es Raquel Biosa Muñiz. Soy médico en Avilés, en atención primaria. Además, soy la presidenta del comité organizador y la secretaria del Grupo de Nuevas Tecnologías. Junto con Juan Ferrín, que pertenece a la empresa de la IFESCAM, vamos a tratar el tema del uso del dispositivo OneTouch para monitorización de glucosa. Mis conflictos de interés son que hago colaboraciones pagadas con esta empresa, que es la IFESCAM, con MSD y con IGI. Como conceptos previos queremos dejar claro primero qué es la telemedicina, que según como la define la OMS a día de hoy es la utilización de la tecnología que tenemos disponible para el control y tratamiento de pacientes que por bien limitaciones geográficas u orográficas no tienen la capacidad de acercarse al centro de salud de una manera accesible y entonces utilizamos la tecnología para suplir dicha limitación. En el momento actual, la telemedicina ha sido una revolución que nos ha permitido un mayor diagnóstico de patologías de una manera más rápida, precoz y eficaz y además un control remoto del paciente crónico, que es en sí donde mayor pronóstico va a tener el uso de la telemedicina y donde más beneficio vamos a observar en él. Dentro de lo que es la diabetes, todo el mundo conocemos el concepto de la diabetes, pero sabemos que en el mundo hay mucha gente diagnosticada, en concreto unos 415 millones de personas tienen diabetes en el mundo, pero de las que están diagnosticadas, solo el 50% están bien diagnosticadas. De esas 50% del diagnóstico correctamente realizado recibe tratamiento y de ese 50% que recibe tratamiento, solo la mitad va a llegar a cumplir objetivos de tratamiento. ¿Esto qué significa? Que hay un mal control glucémico. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Bueno, pues en un 70% más de los casos es porque no se reconocen los resultados de hiperglucemia o de alteración basal de la glucosa. En un 54% de los pacientes la terapia con insulina no actúa de la forma óptima y en el 50% los pacientes no van a alcanzar nunca el control con la hemoglobina glicosilada. En el control glucémico, ¿cómo lo podemos hacer? Como nos dice muchas veces la red GEDAPS, que es donde yo me voy a basar para mucha de la información que utilizo en esta presentación. Por la historia clínica y la evolución del paciente, una exploración física anual con un control semestral de la glicada mediante analítica y una vez al año una microalbuminuria y últimamente, que es en los últimos 5 años, hemos visto que tenemos que añadir dispositivos de control. Todo ello siempre guiado por una evaluación y adaptación continua tanto del tratamiento médico como todo agente externo que utilicemos para controlar esta patología de manera anual. La hemoglobina glicosilada por sí sola no proporciona información de la variabilidad y tampoco nos informa sobre la hipoglucemia, dos factores a tener en cuenta en la patología de la diabetes, ya que al final nosotros el control de la enfermedad lo hacemos muchas veces por la glicada. Pero si queremos tener bien controlado a los pacientes, deberíamos de unir la glicada con el autocontrol que hagan los pacientes, bien por glucemia capilar o por analítica. Con la siguiente diapositiva os quiero mostrar unas gráficas de lo que significa la variabilidad glucémica en relación a la hemoglobina glicada. Podemos ver cómo todos los pacientes en un rango de entre 70 y 180 de glucosa tienen una glicada en rango cuando se puede determinar por analítica, pero solo uno de ellos, que es el de la tercera gráfica, nos va a presentar que tiene siempre la glucosa en rango. Los otros dos vemos que hacen variabilidades en mayor o menor medida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro objetivo siempre es que el paciente esté durante todo su día, las 24 horas, la glucemia en rango. Aquí otro ejemplo, que luego veremos que esto nos lo da el servicio de OneTouch cuando hacemos los controles glucémicos, que lo que queremos decir es que con colores es más gráfico. Es decir, siempre tenemos que tender a que el paciente esté en rango. Estos son pacientes que podéis ver que tienen glucosas, unos en rango y otros fuera de rango. Concretamente aquí en el ejemplo, el primero tiene la glucosa fuera de rango, pero el 24% de sus medidas siempre están en rango, pero en un 61%
es alto, por lo tanto este paciente está mal controlado. Y podemos ver como el mejor perfil es el de la última gráfica. Aquí podéis ver que si vemos la variabilidad que tenemos de los resultados de glucemia, siempre tenemos que tender a mayor franja verde porque sería el rango de mejor control, donde menos variabilidad hay de altibajos en glucosa. Eso haría una medición de unas 6 mediciones de glucosa continuas a lo largo de las 24 horas. Ya dentro de la red GDAPS se incluyen el uso de las nuevas tecnologías en sus diferentes formatos, ya sean aplicaciones, páginas, blogs, educación online, para el control de los pacientes, no solo el fomento de las medidas higiénico-dietéticas, el cumplimentar su tratamiento o los autocontroles en casa, además de todas las entrevistas clínicas y evaluaciones clínicas a lo largo de la vida del diabético. Actualmente hemos observado que el beneficio del uso de la tecnología para no solo controlar la hemoglobina glicada de una mejoría, sino que también el uso del empoderamiento del paciente en esta tecnología hace que acaben teniendo unos beneficios mayores. Es el caso, por ejemplo, que si tenemos un glucómetro que solo nos va a decir la glucemia en ese momento, estamos midiendo en un momento determinado, pero no vamos a saber qué es lo que pasa el resto de las siguientes 23 horas del día del diabético. Por lo tanto, si tenemos una aplicación, ya sea en cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador, donde vamos registrando de manera remota la información de las glucemias que se va haciendo el paciente y que él también las pueda ver para mejorar su control, y esto es volcado en una tablet u ordenador donde le podemos además añadir consejos y ir controlando de visita en visita, lo que haremos es que en el momento de la visita no solo habrá una exploración clínica del paciente, sino también un consejo gráfico para que vea cómo ha sido su evolución y cómo tiene que ir mejorando a lo largo de la misma cuando no llegue al rango objetivo de control. Desde OneTouch, estas son las aplicaciones que tienen en el móvil donde el paciente pues va viendo dónde tiene la glucemia del día, a lo largo del día, tanto prebasal, basal, precomida, poscomida, igual en la cena. Después podemos ver que cuando tiene una glucemia que está fuera del rango objetivo marcado, le salta una alerta para que pueda ver si es que ha sido, por ejemplo, por un exceso de comida o porque si fuera en caso de hipoglucemia se ha saltado una comida, y también tiene un controlador de insulina, es decir, para pacientes que utilicen insulina rápida, pues también nos viene bien para que calculen cuántas unidades se tendrían que poner. Las medidas de control de glucemia a día de hoy tenemos la glucemia capilar, el registro de controles, la consulta diabetológica, que esta quizás sea más específica en atención secundaria en el servicio de endocrino y también por parte de enfermería, pero sí que es verdad que la profundación en educación diabetológica a día de hoy pues no es posible, inmiscuirnos en ella tanto como nos gustaría con el paciente. También tenemos que empoderar al paciente en el autoajuste de sus unidades y de su glucemia, que sea él el que tenga el control de su diabetes. Y lo que mayor beneficio se está viendo es la evaluación del tratamiento mediante el registro de hemoglobina glicosilada con sistemas de monitorización continua. Tenemos que tener claro que hay una necesidad de interpretar los resultados, pero que muchos de los pacientes no saben. Y eso es debido a porque muchos de los gráficos que se le muestran pues no tienen, son difíciles de interpretar y no saben cómo. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder traducirles esa información y que ellos acaben mejorando su control. Sabemos que el 82% de los pacientes creen que si lo saben identificar los resultados altos o bajos de una manera fácil o muy fácil, y un 80% cree que lo reconocerían también cuando están en rango. Vemos que hay mucha bibliografía sobre cómo empoderar y mejorar la calidad de vida de los pacientes por sistemas de evaluación de monitorización.
En la última temporada ha tenido mucho peso los medidores de colores, que es utilizar, digamos, un semáforo de colores para que el paciente sepa si está mal, bien o muy bien controlado. Como observamos en estas gráficas, vemos como un código de colores mejora la capacidad de diagnóstico de saber si tienes las glucemias en rango o no, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2 o en población general no diabética. Vemos cómo va pasando el tiempo y en las primeras gráficas hacia las últimas vemos cómo empodera al paciente y también al médico y mejoran el control de ese rango de variabilidad. El servicio de OneTouch, como vemos aquí, cuando el paciente hace una glucemia capilar, le sale, por ejemplo, en este caso una glucemia de 104 antes de comer y sale una carita diciendo en una franja de verde que está bien controlado. Si no estuviera así, tendría una escalera de colores como esta, donde le iría marcando si la tiene la glucemia baja o alta, y entre medio un rango donde se consideraría de normalidad, donde el paciente pues, no debería de hacer cambios en su tratamiento. Si fuera alta o baja, saldría una alerta con consejos para impedir que el paciente hiciera una hipoglucemia si fuera el caso, o la empeoraría en dicho caso, o una hiperglucemia y necesitaría ayuda sanitaria en dicho caso. ¿Qué es lo que nos permiten los servicios de monitorización continua, estos dispositivos? Pues bueno, evitar hiper y hiperglucemias, por lo que he comentado antes. Esta máquina, si te pone que tienes 65 antes de comer, te dice que tienes el azúcar bajo en la mañana y te da consejos de cómo mejorarla para llegar al rango óptimo. Ayuda también a que el paciente comprenda mejor la información que le transmite el dispositivo y lo que significa que tenga ese rango de glucemia en ese momento de la medición y lo que tiene que hacer para mejorarlo. Si como es este caso, de que tiene una glucemia de 160 cuando se va a acostar, pues le da consejos de lo que tiene que hacer para no aumentar el nivel de azúcar durante la noche. Todo esto hace que mejore la confianza médico-paciente y también la propia confianza del paciente en el control de su enfermedad. La monitorización de glucosa tiene indicaciones y prohibiciones. La indicación son diabéticos con glicada más de 8 que no cumplen objetivos, pese a terapia ordinaria, vamos a decir, entendiéndose por controles en consulta, con educación diabetológica y adherencia al tratamiento, en hipoglucemias graves de repetición que condicionen a los diabéticos tipo 1 independientemente de cualquier edad, lo que en niños es muy importante para evitar hipoglucemias asintomáticas, el control metabólico no óptimo en pacientes gestantes y pacientes con otros tipos de diabetes de tipo LADA o tipo MODI, donde existe alguna de los 3 puntos anteriores que he dicho, o en niños con más de 10 controles de glucemia capilar al día para conseguir un mejor control y también evitar, bueno, un, un, un trauma en el sentido de evitar que sean glucemias cada 2 horas para saber en qué situación se encuentra. Pero tenemos que tener en cuenta que la tecnología no está ni al alcance de todo el mundo, ni que todo el mundo está dispuesto a, a colaborar con ella. Entonces, tenemos que tener claro que si hay una falta de predisposición del paciente o de su familia o de su principal apoyo, pues no sería un método a tener en cuenta, que no deposite confianza en esta manera de control de su enfermedad, que los pacientes tengan alguna patología de la esfera psíquica o abuso de drogas o de alcohol que no, sea, que no permita hacer un buen control, puesto que esto va a influir tanto en el azúcar como en toda su vida. Y también tenemos que tener en cuenta que todos aquellos pacientes que no sean capaces de ser autónomos ni hacerse responsables de su propia enfermedad. Para terminar, tenemos que tener claro que la tecnología se tiene que adaptar al paciente y no al revés, y que es un método más para conseguir el empoderamiento del paciente en el control de su enfermedad. Muchas gracias. A lo largo de la ponencia podéis hacer preguntas por Twitter y al final de la misma os responderemos por esta vía. Ahora pasáis con mi compañero Jesús Ferrín a la segunda parte de la charla.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ferrín, soy el responsable de soluciones digitales de LifeScan para España y Portugal. En primer lugar, quería dar las gracias a Semergen por dejarme participar o por dejarnos participar en estas jornadas y poder explicar nuestro ecosistema digital OneTouch Civil. Y a continuación voy a empezar a enseñaros lo que es el ecosistema OneTouch Civil. Hablamos de ecosistema digital en este caso basado en nube, porque anteriormente todos los sistemas de gestión en diabetes lo que solían hacer era agrupar los datos de los pacientes en ordenadores de consulta, ordenadores de consulta compartida de hospitales, ordenadores de consulta de atención primaria. ¿Qué ocurría? Que al final, pues si había un cambio de doctor, había un problema de formato de ordenador, había un virus o el ordenador, el disco duro se estropeaba, lo que ocurría es que al final esos datos del paciente se perdían o podían ser eliminados. Lo que hicimos en 2016 fue lanzar el ecosistema OneTouch Civil, que es un ecosistema digital basado en nube, que lo que nos va a permitir en todo tiempo es tener el control de la persona con diabetes o del paciente con diabetes en control con su profesional o en contacto con su profesional sanitario. Incluso un paciente puede estar en contacto con varios profesionales sanitarios y en todo momento el paciente va a enviar sus resultados a la nube y el profesional sanitario va a estar en contacto con esos resultados y, por tanto, con el paciente. El ecosistema digital OneTouch Civil consta de tres partes. En primer lugar, sería la aplicación móvil para los pacientes. La aplicación móvil es la que se sincroniza a través del medidor de glucosa. El medidor de glucosa se conecta a la aplicación mediante Bluetooth de baja energía y lo que hace es automáticamente recibir cada vez que el paciente se realiza una lectura con el medidor, la lectura pasa automáticamente a la aplicación móvil y la aplicación móvil a su vez la sube automáticamente cada vez que tiene conexión de datos o conexión Wi-Fi a Internet. En el momento que los resultados están en la nube, el profesional sanitario también los podría ver. Esta sería la primera parte. La segunda parte sería la aplicación web para pacientes, mediante la cual un paciente puede acceder a través de cualquier navegador web, bien sea desde su teléfono móvil o bien sea desde cualquier portátil o incluso desde Smart TVs, cualquier dispositivo con conexión a Internet y con navegador con conexión a Internet puede servirle al paciente para acceder a ver sus resultados. Y por último, pero no menos importante, es la aplicación web para profesionales sanitarios, mediante la cual todos los profesionales sanitarios pueden ver en tiempo real los resultados de sus pacientes. Para que un paciente esté conectado con un profesional sanitario, el paciente debe bajarse la aplicación y una vez que se descarga la aplicación debe introducir el código único del centro sanitario donde está el profesional sanitario y desde ese momento, una vez que el profesional sanitario lo confirme, el paciente está conectado en tiempo real con el profesional sanitario. Pasamos ahora a hablar de las acreditaciones. OneTouch Civil ha sido la primera aplicación para gestión de la diabetes acreditada por las dos agencias evaluadoras de apps sanitarias que hay en España. La primera sería la Fundación TIC Salud Social de Cataluña y la segunda sería el distintivo App Saludable de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. OneTouch Civil fue la primera aplicación móvil para gestión de diabetes acreditada por las dos. En cuanto a premios, OneTouch Civil ha sido posiblemente la aplicación para control de diabetes más premiada, recibiendo premios como Mejor Iniciativa Digital por el Correo Farmacéutico en 2016, Mejor Aplicación para Profesionales Sanitarios en los Premios de Salud de 2017, Mejor Iniciativa de Telemedicina en los Premios de Salud de 2017, Mejor Aplicación Móvil en la OM Expo Digital Awards de 2017 y Premio a la Innovación y Tecnología de la Aplicación para Personas con Diabetes. Este premio lo consiguió en 2018 y en 2020. A nivel de evidencia, bueno, nos encontramos un trabajo que se realizó en España, concretamente en las Islas Canarias. La doctora Wagner hizo una revisión sistemática de aplicaciones móviles para la autogestión de la diabetes, una revisión sistemática. Los colegas de la red GEDAPS se hicieron eco de esta revisión sistemática y es curioso porque OneTouch Civil, en una evaluación de calidad y usabilidad versus el resto de aplicaciones disponibles en el mercado español, fue la aplicación móvil más puntuada. Eso para nosotros es un tremendo orgullo. Ahora vamos a hablar, además de las evaluaciones de calidad, de temas de privacidad. No sé si estarán al corriente, pero las aplicaciones móviles desde diciembre de 2020 han sido obligadas a tener un distintivo, una etiqueta de privacidad en la plataforma de Apple, en la App Store. Apple obliga a todos los desarrolladores de aplicaciones a tener las aplicaciones identificadas con
de etiquetas de privacidad. Estas etiquetas de privacidad sirven para identificar qué tipos de datos se extrae de cada uno de los usuarios, en este caso de los pacientes. Bueno, esta es la etiqueta de privacidad de OneTouch Civil y yo les invito a que puedan ver de las diferentes aplicaciones qué tipo de información extraen de los pacientes, porque se encontrarán que hay algunas aplicaciones que incluso tienen acceso y control total de las fotos y vídeos de los pacientes o incluso de todos los contactos de los pacientes. Entendemos que una aplicación para gestión de la diabetes no debería tener control ni acceso a todos estos tipos de información crítica y personal del paciente. Vamos a entrar ahora a lo que decíamos que es la primera parte del ecosistema, la aplicación móvil. La aplicación móvil es como si fuese un cronograma, un timeline, una red social mediante la cual el paciente se va desplazando y va viendo toda su evolución en orden. ¿Qué nos encontramos? Bueno, además de ver la evolución de sus controles, que ahora la veremos en la siguiente slide, lo que la propia aplicación va a lanzar de vez en cuando son una especie de información o de consejos prácticos para el control de la diabetes. Son consejos genéricos, ¿vale? Y son los típicos libros que las casas comerciales solíamos dejar en las consultas para que el paciente aprendiese qué era la hipoglucemia o qué es la hiperglucemia o la pirámide de los alimentos. Bueno, pues esos consejos ahora la aplicación los muestra en formato digital y será el paciente el que decida si quiere abrir los consejos, si quiere descargarlos o incluso si quiere imprimirlos. Además de todo esto, la aplicación, mediante la tecnología ColorSur, va a asociar cada uno de los resultados a un color. Azul si es bajo y por lo tanto es urgencia y hay que tratar, en verde si estamos en rango o en rojo si estamos en alto. Cualquier tipo de resultado que tenga o patrón, lo vamos a ver ahora, estarán asociados a un color. Esto va a ayudar a los pacientes a que comprendan mejor sus resultados. Ahora lo que estamos viendo es la aplicación móvil con el cronograma ya en funcionamiento y con datos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un paciente que ha comido 65 gramos de hidratos de carbono con un resultado dentro objetivo de 129 antes de comer y aquí le estamos viendo un patrón que ha encontrado por la noche. Bueno, aquí lo que estamos viendo es ese patrón desglosado y patrones, por hacer la explicación, son resultados bajos o altos que se van repitiendo en un periodo de tiempo durante varios días. En OneTouch Civil, a la aplicación móvil, identificamos patrones bajos, patrones altos, patrones recurrentes bajos y patrones recurrentes altos. Estos patrones, a la vez, le permiten al paciente obtener preguntas autodirigidas que lo que le van a hacer es decir, oye, estás teniendo resultados altos, ¿por qué se están produciendo? Y vamos a ver cómo solucionar esto. Entonces, en este caso, pues está teniendo un patrón alto antes de la cena, son sus tentempiés a media tarde demasiado abundantes, son necesarios. Bueno, pues a lo mejor este es mi caso. El paciente va identificando cuál es el posible caso que produce este patrón y tiene también posibles soluciones. Bueno, pues a tener en cuenta, es posible que deba reducir los hidratos de carbono de sus tentempiés o eliminarlos por completo. Bueno, pues estas ayudas que el sistema le va dando al paciente le ayuda a capacitarse, a comprender mejor qué es lo que está sucediendo y por qué se están produciendo estos patrones. A modo de resumen, la doble certificación de las agencias evaluadoras, que es la aplicación móvil más premiada, la amplia compatibilidad de dispositivos, funciona con todos nuestros dispositivos de Bluetooth, la identificación de patrones y patrones recurrentes, el análisis de posibles causas, la información multinivel, lo que decíamos, un paciente puede elegir hasta dónde quiere llegar o hasta cuánta información quiere llegar, simplemente con interactuar más o interactuar menos. Y incluso el envío de informes PDF. Si un paciente no está en contacto o conectado mediante el código de centro a su profesional sanitario y quiere enviar los informes por PDF, también es posible enviar los informes por PDF. Simplemente tendría que darle al reporte y darle a compartir por email, por ejemplo, o por WhatsApp o por lo que quisiera. Y ahora vamos a dos características que vamos a ver un par de ejemplos prácticos, que es el trabajo en segundo plano que hace el dispositivo y las notificaciones push de servidor. El trabajo en segundo plano es que simplemente con emparejar la primera vez el dispositivo con el medidor Bluetooth, el sistema lo que va a hacer es que cada vez que el paciente se haga una medición, el resultado va a ir automáticamente a la aplicación sin tener que estar abriendo la aplicación cada vez que se hace una medición. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir ahora porque lo veremos con las notificaciones push de servidor. Las notificaciones push de servidor lo que nos ayudan es a que el sistema, en vez de enviar las notificaciones desde el propio móvil, las envía desde el servidor. Es decir, los patrones se generan en el servidor y si el servidor detecta que hay algún patrón encontrado bajo, alto, recurrente bajo, recurrente alto, va a enviar notificaciones a todos los dispositivos móviles que estén asociados con esa cuenta. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Además de todo esto, también en la propia aplicación tenemos comparador de hemoglobina y muchísimas cosas más, pero me he centrado en lo importante. Vamos a ver los ejemplos prácticos.
Tenemos a Antonio. Bueno, Antonio es una persona mayor, pero Antonio es un paciente que es muy tech-savvy, o sea, es un paciente muy implicado con las nuevas tecnologías y la verdad es que se maneja bastante bien con el teléfono móvil. Se acaba de hacer un control de glucemia y la aplicación móvil le está mostrando que ha encontrado un patrón recurrente bajo. Bueno, pues Antonio se va a manejar lo suficientemente bien con el móvil para identificar ese patrón, para saber por qué se está produciendo ese patrón, por supuesto, tratar el resultado bajo y identificar cómo solucionar que no haya eventos bajos graves en el futuro. Pero claro, ustedes estarán pensando, ya, pero es que todos los pacientes no son Antonio, efectivamente. También tenemos pacientes como María y los pacientes como María, pues a lo mejor lo único que saben hacer es justamente hacerse el análisis y se manejan justamente para hacer el análisis. Por eso mismo lo que nosotros como compañía hemos creado, por un lado tendría el mentor de glucosa en sangre, que a María le va a ayudar a saber cuándo un resultado es bajo o cuándo un resultado es alto, incluso mostrándole consejos, pero a su vez, María, sin tener que hacer nada, su hijo le regaló un teléfono móvil para estar en contacto con ella. Y el dispositivo móvil va a comunicarse automáticamente con el medidor. Sin tener ella que hacer nada, el dispositivo móvil va a subir los datos a la nube y la nube va a detectar que ese resultado ha generado un patrón alto o bajo, recurrente alto. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el hijo de María, que se llama Juan, va a estar en el trabajo, va a recibir una notificación y le va a decir, cuidado, tu madre está teniendo patrón bajo, patrón alto, patrón recurrente bajo o patrón recurrente alto. Esto va a servir tanto para el hijo de María o para el dispositivo de cualquier cuidador, sea un hijo, sea un cuidador, si están asociados en la misma cuenta, va a llegar la notificación desde el servidor a ambos dispositivos. Por último y no menos importante, nuestra aplicación móvil, además, hemos incorporado desde el año pasado un sistema de cálculo de bolo. Se llama Insulin Mentor, mentor de insulina, y lo que va a permitir es a los profesionales sanitarios, si quieren, activar al paciente un calculador de bolo. Es importante decir que el calculador de bolo únicamente lo puede activar el profesional sanitario. Entonces, una vez que lo active y lo configure, el paciente va a poder hacer cálculos de bolo a la hora de las comidas. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es un ejemplo de 185 miligramos de cilitro, 57 gramos de hidratos de carbono y lo que le está recomendando el calculador de bolo. También, como novedad, junto con el Insulin Mentor, lo que hemos incorporado a Qantas Reveal es la base de datos de alimentos de FatSecret. Entonces, en esta base de datos de alimentos, lo que el paciente va a poder hacer es calcular los gramos de hidratos de carbono que va a tomar o que va a ingerir. Y esto, junto con la medición exacta de su resultado de glucosa en sangre, le va a dar un cálculo exacto del bolo de insulina a administrar. Todo ello quedará recogido automáticamente en la aplicación móvil Qantas Reveal y al estar recogido en la aplicación móvil Qantas Reveal, en el momento que haya conexión a Internet, va a estar recogido en la parte web profesional. Nuestra segunda pata del ecosistema sería la aplicación web paciente. Como dije antes, la aplicación web paciente va a permitir al paciente conectar desde cualquier navegador web, bien sea desde un dispositivo móvil, desde tablet o móvil de verdad, desde cualquier navegador web de portátil, escritorio o incluso desde una Smart TV o desde cualquier dispositivo de estos de conexión en las televisiones. ¿Qué le va a permitir ver al paciente? Bueno, pues le va a permitir ver cómo está su periodo actual de controles de glucosa versus el periodo anterior que haya seleccionado, cómo está la línea de tendencia a los resultados, cómo están las lecturas y promedios del mes y ver sus patrones más recientes. Pero claro, aquí entramos otra vez en la capacidad que tiene Qantas Reveal de ofrecer un multinivel, de decir cuánta información quiero y cuánta información Reveal me puede dar. Bueno, pero también nos podemos encontrar que el paciente con esto se quede corto y quiera más información, quiera saber lo mismo que ven ustedes en la parte profesional. Desviación estándar, coeficiente de variación, indicadores de riesgo. Bueno, pues todo ello lo tiene también en la parte de informes, es decir, el paciente va a poder ver sus informes de paciente, pero si necesita más información, también va a poder ver los informes avanzados que vería un profesional sanitario. A modo de resumen de la aplicación web pacientes, la identificación de patrones y de tendencias, el resumen con los aspectos destacados, la evolución de sus controles, la posibilidad, como decía, de ver los informes avanzados, la preparación de informes según quién sea su profesional sanitario, es decir, si un paciente está asociado a dos profesionales sanitarios, en el momento tiene un desplegable, voy a ir a ver a mi profesional sanitario y dice, voy a ir a ver a Manuel. Pues Manuel tendrá unos informes predefinidos porque le gustan él más, o voy a ir a ver a Juani. Bueno, y Juani tendrá otros informes diferentes. Bueno, pues en función de quién vaya a ver, le puede preparar o imprimir los informes. Si no, el profesional sanitario los puede ver desde su portal web que ahora vamos a ver. Y, por supuesto, el contenido accesible desde cualquier navegador web.
Ahora ya para cerrar todo, la aplicación web profesional. La aplicación web profesional lo que les va a permitir a los profesionales sanitarios es la identificación rápidamente de más de 30 patrones diferentes en cada uno de los 9 reportes diferentes que son personalizables. Los patrones se agrupan en la parte superior de cada uno de los 9 informes y lo que nos va a permitir es identificar las zonas críticas o las áreas de mejora en función del reporte en el que estemos. En este caso estamos viendo un resumen de paciente y nos está diciendo que hay un patrón bajo, que el 34% de los resultados fueron por debajo del objetivo, que los lunes la mayoría de los resultados estuvieron por encima y que hay un patrón de coeficiente de variación alto. Bueno, pues entonces el profesional sanitario se va a centrar en esos puntos y si quiere más información, pues irá bajando por el informe o cambiando de los diferentes informes. Además, le va a permitir realizar un análisis poblacional junto con las áreas de mejora y de adherencia y además, y sobre todo, y no menos importante, para mí lo más importante, el seguimiento en tiempo real de los pacientes. Pacientes que a lo mejor no vemos más que una vez cada 6 meses o cada 3 meses, bueno, pues vamos a poder llevar, si queremos, un seguimiento más continuo de ellos. Y si ellos quieren, obviamente. Ya para cerrar, disponemos de estudios sobre beneficios clínicos y ahorros económicos para el sistema sanitario. Estamos en cumplimiento de todas las normas ISO, HIPAA y Tech Compliance, que son en cuanto a seguridad de datos de salud de los pacientes. Por supuesto, GDPR Compliance, la información multinivel y la información en tiempo real que ofrece Quanta Civil a los profesionales sanitarios y, por supuesto, a los pacientes. La doble certificación de las agencias evaluadoras de apps de salud. La posibilidad, si así lo desean, de integración en la historia clínica electrónica. Si un hospital o una gerencia de salud desea, se puede hacer la integración. Y, por último, la posibilidad del ecosistema abierto. Quanta Civil es un ecosistema abierto capaz de descargar más de 250 dispositivos, desde glucómetros de otros fabricantes, bombas de insulina, bolis inteligentes de insulina, sensores continuos, etcétera, etcétera. Y ya para cerrar, simplemente agradecer su tiempo, decir que me tienen a su entera disposición para cualquier tipo de duda y, por supuesto, también recordar que tenemos a vuestra disposición y también a la disposición de los pacientes la línea de atención personal. Es un número gratuito en el cual les van a ayudar a ustedes y a sus pacientes si tienen cualquier tipo de duda con nuestros dispositivos, con nuestras soluciones digitales o simplemente si necesitan, si por ejemplo un paciente tiene dudas en casa de cómo asociar un medidor con la cuenta o cómo asociarlo con el móvil, tenemos un equipo muy preparado que desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde gratuitamente les va a ayudar y les va a atender a la hora de configuración y, por supuesto, a ustedes. Por mi parte, nada más. Espero que les haya gustado mi presentación y si tienen cualquier tipo de duda, quedo a su entera disposición. Muchas gracias y un saludo. Buenas tardes.